Gracias, señor presidente. El reciente informe de la Secretaría de Hacienda sobre el estado que guardan las finanzas y la deuda pública al cierre de 2015 nos da cuenta de graves problemas. Primero, el fracaso del gobierno federal para contener el gasto público. El informe indica que el gasto total del sector público resultó superior en 200,000 millones de pesos a lo presupuestado y aprobado por este Congreso de la Unión. Esto quiere decir que a pesar de la caída en los ingresos petroleros, el gobierno sigue gastando irresponsablemente, incluso gastando más de lo presupuestado y aprobado por esta soberanía. Esta realidad evidencia lo fallido del intento del presupuesto base cero que anunció el año pasado el secretario Videgaray, al tiempo que indica que no hubo un recorte efectivo en el gasto público como lo habría anunciado la propia Secretaría. Por otro lado, también en este informe de Marras nos habla de la crisis económica por la que atraviesa Petróleos Mexicanos. Pemex en 2015, mis compañeros, perdió dinero, incluso antes de que el gobierno federal le cobrara los derechos de explotación de crudo. Esta pérdida antes de impuestos ascendió a 120,000 millones de pesos. Y como toda pérdida debe ser financiada, esto impacta en la deuda de la institución. Compañeros, la crisis económica del gobierno federal es una crisis estructural y no coyuntural como se nos quiere plantear. La crisis económica del gobierno federal, si bien está impactada por la caída en los ingresos petroleros, también es cierto que esta crisis es una gran oportunidad, como lo dijimos oportunamente, para hacer una transformación sustancial en las finanzas públicas del país, tanto en los ingresos como en los gastos y, por supuesto, en el control de la deuda. El mismo informe al que hago referencia nos dice que la deuda pública ronda ya cercana a la cifra de los 8 billones de pesos. Representa el 48% del PIB. Este dato es impresionante porque esta era la estimación a la que se aspiraba a llegar para finales de sexenio. Es decir, mientras el gobierno sigue gastando más, su déficit sigue creciendo y ese déficit está teniendo que ser financiado con deuda pública, y esto pues lo está poniendo ya en situación grave. Los parámetros internacionales nos hablan de que la deuda no debe ser superior por ningún motivo al 60% del PIB, y eso nos lo plantean para países desarrollados. México, como país emergente, tiene que ser obligadamente más conservador. Otra manera de medir la deuda ya no es solo comparado con la producción de bienes y servicios del país, entiéndase el PIB, sino también lo tendríamos que medir con los ingresos del gobierno. Hoy la deuda del gobierno federal asciende cercano al 170% de sus ingresos. Es decir, la deuda en estos 3 años ha crecido en un 50%, una cantidad cercana a los 2.5 billones de pesos. Compañeros diputados, esto no es vacilada, no es queriendo lucrar tampoco con la crisis, sino es haciendo un llamado a tiempo para que atendamos como soberanía que nos corresponde en el sistema republicano mexicano, como poder legislativo. Somos el único órgano encargado de la aprobación y la fiscalización de presupuestos y por lo consecuencia también los que deberíamos de ser contrapeso en el sistema republicano y vigilantes del gasto del Poder Ejecutivo. Hago pues un llamado a todos nosotros porque faltan todavía 3 años. Ninguna de las crisis que se han denunciado en su momento en gobiernos estatales llegaron al grado de deuda de la noche a la mañana. Fueron creciendo paulatinamente. Faltan 3 años y esta soberanía tiene que tomar cartas en consecuencia. Hago pues un llamado a todos nosotros y ustedes a que consideremos seriamente este tema,
porque se considera que los próximos 2 años todavía seguirá habiendo una baja en los ingresos petroleros y por consecuencia tendremos que actuar en consecuencia con responsabilidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Cloutier.